geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. 80 años después de su fundación, Naciones Unidas celebra su aniversario y lo hace envuelta en dudas, en tensiones y sobre todo en retos verdaderamente tremendos en una asamblea general, la de este 2025, que vuelve a reunir a casi todos los jefes de Estado del planeta y sobre la que se sientan y en torno a una mesa plena de cuestiones relevantes de primer orden que no parece tengan fácil solución: reconocimiento del Estado palestino, guerra en Ucrania, resistencia de Rusia en el conflicto de Ucrania, sanciones a Irán, el acuerdo climático de París, pero sobre todo hay uno de fondo que quizá nos deja ver mejor que ningún otro el momento, el punto de inflexión en el que vivimos en torno al orden mundial, y es la propia esencia, la supervivencia de la organización. Por un lado, la financiera, que hay un proceso en marcha para renovarla, ONU 80, pero por otro, la de la representatividad de una institución que surgió hace, como decimos, nada menos que 80 años. Y ahora, en este 2025, en este contexto de orden mundial reconfigurándose, ¿qué hacemos con la ONU? Porque lo que está en juego es su legitimidad misma como árbitro del orden internacional. Una parte del mundo cada vez más grande percibe que la ONU ya no la representa, que sigue siendo una institución anclada en ese 1945 en el que terminó la Segunda Guerra Mundial y en el que se diseñó la geopolítica de la posguerra, en el que se dio lugar a un Consejo de Seguridad que ha regulado todo lo que ha sucedido en el orden internacional con una serie de equilibrios que ya no representan el orden mundial, al menos no en lo que se refiere a cuestiones como demografía. En eso evidentemente no cabe discusión. Si afrontamos esos retos que hay sobre la mesa en la Asamblea General ahora en marcha, vemos que Palestina está buscando un reconocimiento formal como Estado, con varios países europeos o incluso alguno norteamericano intentando llevarlo a cabo. Tenemos presencia telemática de sus representantes, presencia del primer ministro de Israel intentando anular ese discurso. Tenemos a Zelensky tomando la palabra para recordar que Ucrania lleva casi 4 años soportando la invasión de Rusia, pero tenemos a Lavrov también intentando contrarrestar ese discurso en nombre de Moscú. Es evidente que la ONU sigue siendo un escenario, un foro donde se exhibe la disputa global, pero parece cada vez más evidente no donde se resuelven los conflictos. Estados Unidos, en lo que se refiere a la propia supervivencia de la institución, en lo puramente financiero, ha cubierto tradicionalmente algo más de una quinta parte de sus gastos, en torno al 22%, pero no ha pagado ni un solo dólar desde que Donald Trump regresara al despacho Oval. Es una ONU, por tanto, debilitada, menos capaz de desplegar operaciones, poniendo fechas de finalización, algunas de tanta trayectoria como la de Finul en Líbano, menos ágil en su respuesta humanitaria y con una credibilidad muy erosionada. La cuestión de fondo, como digo, lo que verdaderamente preocupa en un momento en el que el multilateralismo no vive precisamente sus mejores horas, es el desfase entre la realidad del mundo y la estructura de Naciones Unidas. Hoy, de las 5 potencias, una casi de regalo, porque Francia era una de los afectados, de los perdedores de la guerra mundial, pero como se alió con Estados Unidos y con Reino Unido, bueno, pues tiene al final ese asiento un poco, como digo, de rebote. Pero de las 5 potencias que tienen asiento en el Consejo de Seguridad, apenas Estados Unidos y China son indiscutibles. Tenemos una Rusia que es indiscutible por su arsenal nuclear, pero no tanto ni por su demografía ni por su economía. Y tenemos a Francia y Reino Unido que, si analizamos el mundo, no tiene ningún sentido que estén allí presentes y menos con derecho de veto. Además, todavía menos sentido tienen si vemos que India está fuera, siendo el país más poblado del mundo, que otros países pujantes y mucho más potentes demográficamente y más representativos en torno a los países emergentes como Brasil,
como Sudáfrica, como Nigeria, que va a ser el segundo país más poblado del mundo a finales de 2100, no tienen ningún tipo de eco en ese organismo, o Turquía, o Arabia Saudí, que tienen la representatividad islámica. La guerra en Gaza, por otro lado, nos muestra también, en este caso no en lo organizativo, no en lo representativo, sino en la incapacidad de pergeñar acuerdos válidos, nos demuestra que la ONU no ha sabido impulsar de verdad la solución de los dos estados. El Consejo de Seguridad, que como decía es algo antinatural respecto del orden mundial actual, no hace otra cosa más que bloquear una y otra vez cualquier resolución. Lo mismo sucede con Irán. El pulso sobre lo que pasa con el país de los ayatolás se dirime en Washington, en Londres. No se hace en ese foro internacional en el que los ministros Araghchi acuden a reivindicar. Al final no importa nada lo que se diga en Naciones Unidas. Lo que importa para que Israel pueda o no bombardear Irán, o que lo haga en su lugar Estados Unidos, es precisamente lo que decida el Pentágono. En el terreno climático, sí, el Acuerdo de París tiene algo más de representatividad, pero el caso es que tampoco se ve como el eco, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de Trump y salirse del acuerdo, vaya a obligar al conjunto de los 193 países. Así que en este 80 aniversario, en el que tiene dificultades de financiación, dificultades para ser árbitro en el orden mundial, parece que lo único que nos queda para Naciones Unidas a día de hoy es un simbolismo inevitable, que es la única institución mundial, global, una universalidad que sigue siendo su mayor valor, pero sin embargo, con la que nos preguntamos si ese hecho de ser escaparate es suficiente, si puede la institución sobrevivir como caja de resonancia, como foro de los discursos nacionales, o si tiene que transformarse a algo más. La pregunta que surge es: ¿la disolvemos? ¿La reformamos? Quienes la critican reconocen que disolverla sería ahora mismo verdaderamente peligroso. Pero ¿cómo se reforma un Consejo de Seguridad en el que los propios miembros permanentes tienen la capacidad de veto ante cualquier reforma de sus privilegios? Parece bastante complicado. Pero también parece bastante difícil que siga teniendo legitimidad una institución que no puede representar al mundo real de 2025. Si se insiste en este formato, irá perdiendo legitimidad y representatividad hasta terminar por convertirse en irrelevante. La ONU sobrevive porque el vacío sería peor. Sigue siendo el único escenario donde, por ejemplo, Palestina puede presentarse ante 193 países, pero esa función mínima de foro universal, que no es poca cosa, tampoco parece suficiente. El reto de cara a futuro es si será capaz de reinventarse. Quizá deba descentralizarse, dar más protagonismo a regiones o actores no estatales. En cualquier caso, si la respuesta es que hay que cambiar, o lo hace, o este 80 aniversario quizá sea el ocaso de una institución que ha sido razonablemente exitosa. Si se reinventa, quizás sea el inicio de una segunda vida, que esperemos sea muy larga y muy fructífera. De momento, la respuesta está dentro de la propia institución. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta a titulares que elabora Blanca el Tronco, de Información Geopolítica. No se marchen, después de la parada sigue Pulso Geopolítico, no se vayan. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. En la Comunidad de Madrid tenemos pueblos con más y mejor comunicación, más y mejores servicios públicos, más y mejor accesibilidad. Descubre el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 13 nuevas medidas para revitalizar 143 municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuantas más iniciativas desarrollemos, más vida tendrán nuestros pueblos. Comunidad de Madrid.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Primero vamos con la información geopolítica en forma de titulares. Los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel continúa con su ofensiva en Gaza. Y lo hace con los tanques dentro ya de la ciudad del enclave palestino, mientras en Nueva York arranca la Asamblea General de la ONU, donde se espera que más países reconozcan al Estado de Palestina, tras hacerlo la víspera Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. La situación en Gaza domina, de hecho, el debate antes de la Asamblea General de la ONU. La conferencia que organizan Francia y Arabia Saudí sobre la solución de los dos estados para resolver el conflicto entre Israel y Palestina domina el debate en la víspera del inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la crisis de Oriente Medio planeará sobre las intervenciones de líderes de todo el planeta. En esta conferencia intervendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La intervención será a las 9 de la noche, hora española. Posteriormente, Sánchez se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y no dejamos Nueva York porque el Consejo de Seguridad de la ONU aborda este lunes la situación en Ucrania. En especial la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de 3 aviones militares de Rusia, ocurrida el pasado viernes. Por su parte, la Comisión de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos en Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia presenta sus últimos hallazgos al Consejo de Derechos Humanos. El aeropuerto de Bruselas cancela la mitad de los vuelos previstos para este lunes por el ciberataque. Hoy lunes continúan las cancelaciones y las alteraciones del tráfico aéreo por ciberataques del pasado viernes en los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Heathrow, aunque se espera una paulatina vuelta a la normalidad. En Asia, el supertifón Ragasa gana intensidad a medida que se acerca al norte de Filipinas. Allí las autoridades han evacuado por el momento a más de 10.000 personas y podría tocar a tierra este lunes en las islas Babuyan, en el estrecho de Luzón. Debido al tifón, el aeropuerto internacional de Hong Kong, uno de los principales de Asia, afrontará a partir de mañana martes por la noche el cierre más extenso en su historia reciente, 36 horas consecutivas. Y ahora ahondamos, Blanca, en todas estas informaciones. Arranca este lunes la Asamblea General de la ONU en Nueva York, histórica no solo por ser la 80ª desde la fundación del organismo, sino también por acoger temas fundamentales como el reconocimiento de los dos estados en Oriente Próximo y la discusión de la guerra en Ucrania en un momento de escalada sin precedentes. Pablo Llanone. Representantes de los 193 Estados miembros, entre ellos Donald Trump, Volodymyr Zelensky o Emmanuel Macron, acudirán al emblemático encuentro. Por parte de España acudirán Pedro Sánchez, que aterrizó esta mañana en Nueva York, y el rey Felipe VI, que ha llegado hace unas horas. La reunión dará pie a reuniones bilaterales entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky para tratar una eventual paz con Rusia. Pero esto de momento queda en segundo plano porque hoy, en su primera jornada, la Asamblea dedicará una sesión de 3 horas para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución biestatal. Estará copresidida por Francia y Arabia Saudí y se buscará reafirmar los compromisos internacionales con la solución biestatal, tratando de movilizar el apoyo para su implementación. Este encuentro estará marcado por los últimos reconocimientos al Estado de Palestina por parte de Canadá, Portugal, Australia y Reino Unido. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho que es una manera de reavivar la paz y la solución de los dos estados.
Hoy, para reavivar la esperanza de paz y una solución de dos estados, declaro claramente, como primer ministro de este gran país, que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina. Reconocimos el Estado de Israel hace más de 75 años como patria del pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino. We join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. Se espera que Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y Francia también reconozcan al Estado palestino. El presidente galo Emmanuel Macron ha insistido en que lo que quiere Francia es la paz. Y en última instancia todas las vidas son iguales y tras eso hemos robado vidas, arrebatado vidas, gente que sufre y lo que queremos, lo que quiere Francia es paz. Lo que quiere Francia es un alto al fuego inmediato, lo que Francia quiere es la liberación inmediata de los 48 rehenes, lo que Francia quiere es el regreso de la ayuda humanitaria a Gaza, lo que Francia quiere es un futuro posible en Gaza con Hamás desmantelado y derrocado del poder. Ante estos reconocimientos que ya han sucedido y que se espera que sigan ocurriendo en la Asamblea General, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que no habrá un Estado palestino. Asegura que con este reconocimiento los líderes occidentales que están ofreciendo una enorme recompensa al terrorismo, refiriéndose con ello a Hamás. Al respecto, la secretaria de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha dicho lo siguiente. Eso es lo que hacen los extremistas de todas las partes, dice en referencia a Netanyahu, abandonar la perspectiva de una solución. Es necesario, dice, revivir toda la visión y el propósito de la solución. Hemos sido claros y yo se lo he dicho al ministro de Asuntos Exteriores israelí y al gobierno israelí en que no deben hacerlo. Antes de esta sesión de 3 horas dedicada a la situación en Gaza, habrá un espacio que se dirigirá a la conmemoración del 80 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas. Hablarán funcionarios de la ONU y jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI. Posteriormente habrá una sesión de 2 horas en la que se hará un balance de la situación en torno a los objetivos del desarrollo sostenible y finalmente llegará esa esperada sesión sobre Gaza. Sesión en la que se prevé que habrá un tono bastante pragmático en busca de acciones concretas con las que resolver la cuestión gazatí. Sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que Naciones Unidas logró materializar sus propuestas en el ámbito geopolítico? Con el paso del tiempo son más las voces críticas que aseguran que el organismo ha perdido su efectividad en el orden mundial, un asunto que nos atañe hoy como nunca, teniendo en cuenta la multipolaridad creciente y la necesidad de unidad, Pablo. Cuando se pone en duda la eficacia de la ONU, cabe lo primero de todo preguntarse ¿en qué sí es eficaz? La ONU emergió en 1945 con una importante ambición, ser el azote de los conflictos bélicos tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, sus implicaciones en los campos de batalla han sido cada vez menores y su falta de efectividad se ha contrastado con el empeoramiento o la adopción quizá de mayor conciencia de la decadencia contemporánea. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a ello hace unos meses. Hoy, dijo, presenciamos ataques a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas como nunca antes. La amenaza y el uso de la fuerza contra naciones soberanas, la violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, el uso de alimentos y agua como armas, la erosión de los derechos humanos. Vemos una y otra vez, concluyó, un patrón demasiado familiar. No impotente hacia esta lista de problemas, la ONU, a través de sus numerosas comisiones, ha participado durante su historia en importantes logros como la independencia de Namibia, la eliminación del 99% de sustancias que agotan la capa de ozono y la erradicación de la viruela. Hoy todavía vemos méritos relevantes como la protección de millones de desplazados a través de ACNUR. Con esto lo que queremos decir es que la ONU no funciona mal en su conjunto. Lo que falla es su efectividad en el ámbito geopolítico, expresándose en el polémico y criticado Consejo de Seguridad, un organismo diseñado para mantener la paz mediante acciones vinculantes claras. El diseño de este organismo otorgó, sin embargo, a 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, el derecho de veto. Esto ha provocado que, cuando uno forma parte del conflicto discutido, algo que suele suceder en demasiadas ocasiones, aplica su veto, el Consejo se bloquea y el problema se estanca. En el siglo XX, la Unión Soviética lo usó de manera masiva para bloquear el ingreso de nuevos estados, mientras que a partir de los años 70, Estados Unidos lo convirtió en un escudo recurrente para proteger a Israel frente a resoluciones críticas en torno
torno al conflicto palestino, algo que por cierto ha vuelto a suceder hace apenas una semana. En el presente, el uso del veto se ha trasladado a otros escenarios. Rusia y China lo ejercen en reiteradas ocasiones para impedir sanciones o condenas sobre la guerra en Siria, mientras que Rusia lo ha convertido en un instrumento clave para bloquear cualquier intento de responsabilizarla por su agresión en Ucrania. El veto, concebido en 1945 como garantía de estabilidad, ha convertido a uno de los principales organismos de la ONU, el Consejo de Seguridad, en un símbolo de impotencia institucional que impregna en apariencia a todas las Naciones Unidas. Si la institución quiere volver a recuperar crédito, necesita afrontar el multilateralismo. Así lo dice Cristina Kalak, exsecretaria general adjunta de la ONU. Pues debe de cambiar sobre todo que quienes la fundaron, los países, los miembros actualmente, vuelvan a considerar que los problemas globales solo se resuelven entre todos, con discusiones, con complicaciones, pero afrontándolas con unidad. Sin ninguna reforma sobre instrumentos como el derecho a veto, es de esperar que esta falta de efectividad se vuelva a notar en el próximo Consejo de Seguridad de hoy, solicitado, les hemos contado, por Estonia y Polonia tras las incursiones rusas. Con el veto asegurado de Moscú, poco se puede hacer salvo ejercer presión diplomática sobre el Kremlin, algo poco efectivo teniendo en cuenta que Rusia, lejos de inmutarse con todas las sanciones emitidas por Occidente, está escalando la situación. Y volvemos a mirar a Gaza. Sobre el terreno, tanques israelíes ya han entrado en la ciudad de Gaza como parte de la ofensiva terrestre. Lo que no está confirmado aún es cuál es la profundidad exacta del avance dentro del enclave. Tampoco se sabe con certeza el tamaño del contingente terrestre, es decir, cuántos tanques y cuánta infantería ha entrado en la ciudad de Gaza ni hasta dónde han logrado avanzar sin ataques enemigos. La situación en Gaza está copando la actualidad informativa no solo en nuestro país, sino también en los países de nuestro entorno. La Europa occidental está cada vez más posicionada a reconocer el Estado palestino y a apostar por la creación de dos estados como la solución al conflicto. Pero, ¿qué pasa con los países árabes? ¿Por qué no están interviniendo militarmente para ayudar a Gaza? ¿Qué se lo impide? Rubén Gil. Aunque los países árabes comparten una narrativa de apoyo a la causa palestina, no son un bloque unido. Tienen intereses nacionales, alianzas internacionales y rivalidades que se lo impiden. Cada gobierno mide además su política en función de sus prioridades y de seguridad, y hay países como Egipto y Jordania que incluso tienen acuerdos de paz con Israel. Intervenir en el conflicto supondría romper esos acuerdos, lo que implicaría un alto coste político, económico y militar. Otros países árabes, como los países del Golfo, han normalizado relaciones con Israel en los acuerdos de Abraham firmados en 2020, lo que también les hace reticentes a una confrontación directa. Muchos de los países árabes dependen en gran medida, además, de Estados Unidos y Europa en materia de seguridad, comercio y tecnología militar. Una guerra contra Israel equivaldría a romper con Washington y Bruselas, algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Pero hay un factor más y de gran peso. Irán no es un país árabe, pero sí una potencia regional, y es el país que más confronta a Israel, apoyando a grupos como Hezbollah o Hamas. Los países árabes suníes del Golfo, de hecho, ven al régimen de los ayatolá como una amenaza mayor que Israel, lo que condiciona su estrategia. A todo ello se une el cálculo militar y económico. Israel tiene un ejército tecnológicamente muy avanzado con disuasión nuclear implícita. Una guerra abierta con Israel sería extremadamente costosa y difícil de ganar. Las economías árabes dependen además de la estabilidad, del petróleo, del turismo y de las inversiones extranjeras, lo que una guerra regional pondría en peligro. Todo ello hace que los gobiernos árabes eviten un conflicto abierto con Israel, apoyan a Palestina con ayuda humanitaria, diplomacia y retórica, pero prefieren, por tanto, no dar el salto a la confrontación militar directa. Esta posición contemplativa de los países árabes no es algo nuevo durante este siglo, aunque durante el siglo XX sí hubo conflictos armados entre Israel y los países de su entorno. Los repasamos con Gemma González. Los conflictos armados entre Israel y los países de su entorno comenzaron nada más constituirse el Estado de Israel. Entre 1948 y 1949 tuvo lugar la Guerra Árabe-Israelí, Guerra de Independencia Nakba. En ella participaron Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano, que cayeron derrotados frente al ejército hebreo. Israel amplió su territorio y comenzó el problema de los refugiados palestinos. En 1956 tuvo lugar la crisis de Suez, cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez. Israel, junto con Reino Unido y Francia, atacó Egipto. En esa ocasión, la presión internacional obligó a claudicar a El Cairo.
En 1967, Egipto, Siria y Jordania se enfrentaron a Israel en la conocida como Guerra de los 6 días. Tras ella, Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. Fue sin duda uno de los golpes más duros para el mundo árabe. 6 años después, en 1973, tuvo lugar la conocida como Guerra del Yom Kippur. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel para recuperar territorios. Aunque al principio hubo avances, Israel finalmente repelió el ataque. Tras esto, Egipto aceptó la vía diplomática y firmó la paz con Israel en 1979. Después de los años 70 ya no ha habido más guerras clásicas árabes contra Israel. Ha habido conflictos indirectos entre Israel y Hezbollah en 1982 y en 2006 o guerras y escaladas en Gaza con Hamas y la yihad islámica. Y ayer miles de personas participaron en la ceremonia de despedida de Charlie Kirk en el State Farm Stadium. El líder juvenil del movimiento MAGA, asesinado el 10 de septiembre mientras hablaba en un campus universitario, fue honrado en un memorial al que acudió el gobierno de Estados Unidos casi al completo. Hoy 100.000 personas están aquí, decía Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. El presidente Trump está aquí, todo su gabinete está aquí, los medios de televisión, los medios de comunicación de todo el mundo están cubriendo esto. Acabo de llegar del extranjero y en todos los países en los que pasé nos dieron el pésame. Él, con 31 años, marcó la diferencia. Junto a Rubio y al presidente Trump, al funeral por Kirk acudieron el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado de Defensa Pete Hegseth, entre otros. También acudió el antiguo aliado político de Donald Trump, Elon Musk. Frente a ellos, la viuda de Charlie Kirk se mostró comprensiva con el asesino de su marido. Father, forgive them, for they not know what they do. Padre, perdónalos porque no saben, dijo, lo que hacen. Mucho más beligerante se mostró el presidente estadounidense, quien confrontó también con lo que predicaba el propio Charlie Kirk. Fue un misionero con un espíritu noble y un gran propósito. No odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos. Ahí es donde no estoy de acuerdo con Charlie. Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos. Lo siento. Trump, que describió a Charlie Kirk como un mártir por la libertad estadounidense, culpó a la extrema izquierda de su asesinato. Hizo alusión a devolver a Dios al centro de Estados Unidos, al orden, a la ley y a la fe como elementos que considera amenazados. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Forma breve, que se nos echa el tiempo encima, algunas de las noticias relevantes que nos cuentan y cómo nos las cuentan las principales cabeceras internacionales. Lo hacemos con Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Canadá, Reino Unido y Australia, lo saben, han reconocido el Estado palestino, pero queremos saber cómo lo ven desde los medios de Oriente Próximo. Para Al Jazeera es una respuesta simbólica que no convence. El catarí acude a voces de politólogos palestinos que afirman que, si bien es una decisión histórica, el reconocimiento de Palestina por parte de los estados occidentales debe ir acompañado de más acciones. Aseguran que es un paso pequeño y simbólico en la continua indignidad, asesinato y desplazamiento de cientos de miles de palestinos. Consideran importante, eso sí, que los países rompan filas y aumenten el aislamiento a Israel. Entre tanto, otra visión nos llega desde Reino Unido, porque The Guardian dice que esos últimos reconocimientos del Estado palestino van a profundizar en las divisiones diplomáticas globales. Y es que Canadá, Reino Unido y Australia forman parte de la alianza Five Eyes, nos recuerda el medio británico. Se trata de ese grupo selecto de países aliados de Estados Unidos en asuntos de inteligencia. Pues bien, Washington sigue de la mano de Israel y en muchos casos actúa como su propio portavoz. Estos reconocimientos de Palestina, dice el medio británico, podrían aumentar las tensiones entre los tres socios de Five Eyes y Estados Unidos, en un momento en el que ya están en desacuerdo sobre la situación en Ucrania
Ucrania y también los aranceles trampianos. Cambiamos de asunto porque este fin de semana ha habido escalada de tensiones entre OTAN y Rusia, incursiones de aviones rusos en cielo estonio, ataques cibernéticos a aeropuertos presuntamente relacionados con Moscú, también ataques masivos en Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, y desde la prensa occidental el foco está precisamente en la respuesta de la OTAN ante estas amenazas, Pablo. Desde Alemania, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, se hacen eco de que cargos del actual partido gobernante, es decir, de la CDU, dicen que se derribarán cazas rusos si es necesario. En otra noticia destacan que cada vez son más fuertes las peticiones de responder con más contundencia a las incursiones rusas. Y en otra pieza afirman que la alianza toma en serio estas amenazas. Entre tanto, desde Ucrania, The Kyiv Independent se hace eco de que Estonia ha asegurado que la OTAN estaba dispuesta a usar la fuerza contra Rusia tras la incursión en su espacio aéreo. Destaca además que el ministro de Defensa ruso ha dicho que la OTAN está funcionando de manera muy eficiente, incluso hasta el punto de que si realmente nos viéramos, ha dicho, obligados a utilizar el último recurso, es decir, el uso de la fuerza, entonces habría una preparación también para eso. Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcastop. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. El sector inmobiliario se reúne en Barcelona del 30 de septiembre al 2 de octubre en The District, el evento líder que congrega a más de 350 firmas expositoras que presentarán sus proyectos inmobiliarios junto a más de 450 ponentes internacionales que debatirán y compartirán su visión sobre el sector en el mayor congreso de real estate europeo. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Fira Barcelona Gran Vía. Entra en thedistrictshow.com, consigue tu pase y únete a los más de 14.000 profesionales. Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. El panorama internacional en general y también Europa no se escapa. Vive un momento delicado porque en muchas sociedades parece imponerse la apatía frente al retroceso democrático. Hay auge de autocracias, hay merma de derechos civiles y los liderazgos fuertes plantean desafíos que van más allá de las fronteras nacionales y nos obligan a preguntarnos cuáles son las respuestas adecuadas, sobre todo desde dentro de las propias estructuras sociales, desde las propias y las mismas diferencias generacionales, ¿no? Hablamos de los jóvenes, hablamos de que tradicionalmente han sido los que más han protestado y a partir de casos como por ejemplo el de Serbia, el de sus protestas a finales de los 90, también ha tenido protestas recientemente, pues vamos a ver cómo se puede ir en contra de la dirección que nos marcan las autoridades cuando éstas están abocando al país a un desenlace complicado. Lo analizamos con un experto en geopolítica y en el mundo eslavo, con Antonio Francisco Rando Casermeiro, jurista e historiador. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. En los últimos años, como apuntaba en la entrada, hemos visto incremento de autocracias, de liderazgos autoritarios aún enmarcados dentro de sistemas democráticos en distintas zonas del mundo. Si generalizamos, en la primera pregunta, ¿tú a qué factores atribuyes ese auge global del autoritarismo que estamos viviendo en general, incluso, como digo, en democracias consolidadas? Bueno,
podríamos hablar de una serie de factores y también dependiendo también del ámbito en el que nos movamos, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea, sobre todo en esa ampliación de Niza de 2004, se dice que no está muy bien digerida. Se habla un poco de cansancio de la ampliación, de países con poca tradición democrática, que se han visto que al final la Unión Europea, que no era lo que ellos pensaban. Ya hablamos otra vez de utopía retrógrada. Se pensaba que la Unión Europea iba a ser la panacea de la solución de todos los males y no está siendo así. Entonces, bueno, ante unos países que no han tenido tampoco una tradición democrática de peso, al final la forma de escape ha sido pues volcarse hacia el autoritarismo. Claro. Por otra parte, también podemos hablar tanto en América Latina, ¿no? Como en Estados Unidos. La nueva multipolaridad, el auge de China, de la India, ha producido a una gran masa de trabajadores, de gente insatisfecha a los que el sistema no da respuesta. Y sí, las cifras macroeconómicas pueden ir mejor, pueden ir peor, pero al final es un poco lo de siempre. No estamos satisfechos, no estamos como antes. ¿Por qué? Bueno, el mundo no es el mismo que de antes y al fin y al cabo siempre uno pone el oído hacia lo que le quieran decir, que suele ser un poco el populismo, nacional populismo, estamos viendo con el MAGA, etcétera, etcétera. Dicho así de una forma bastante escueta, ¿no? Tú conoces muy bien las sociedades eslavas. ¿Se aceptan allí de forma más natural estructuras políticas de corte autoritario o no? Explícanos un poco, porque es un mundo que tampoco conocemos de primera mano. Bueno, la cuestión no si se aceptan o no se dejen de aceptar, es que están también más acostumbrados. Y como he dicho, bueno, hay países como, por ejemplo, digamos, Polonia, pasaron de la Rzeczpospolita Polska o la Unión Polaco-Lituana, estoy poniendo el ejemplo de Polonia, el estado, uno de los estados más poderosos, a ser repartido entre Austria, Prusia y el Imperio Austrohúngaro. Ahora luego, la Primera Guerra Mundial les cayó encima, después les cayó encima la Segunda Guerra Mundial, después les cayeron encima 40 años de comunismo. Claro, realmente la democracia no está asentada. ¿Qué pasa? Muchos hablan, yo digo también por el caso de Alemania, incluso en el caso de Alemania, muchos hablan de que Alemania del Este fue en realidad una anexión de un país como otro cualquiera por parte de Alemania del Oeste. Había un sistema comunista que, bueno, todos sabemos cómo es y de la forma que respeta los derechos humanos, pero todo el mundo tenía trabajo, estrecheces las que hicieran falta, pero ¿qué pasa? Que llega a Alemania, impone una serie de privatizaciones, se quedan sin respuesta, sin trabajo, sin nada, siempre son unos parias con respecto al oeste. De hecho, bueno, yo vivo en Alemania y en mi nómina sigue habiendo el impuesto de solidaridad para la reunificación. Porque claro, esta gente del este está peor que nosotros. Entonces, eso era provisorio, pero al final, ¿qué pasa? Bueno, la Unión Europea, Alemania no soluciona los problemas de los ciudadanos, siguen con mucho paro. Lo mismo pasa en Polonia, lo mismo pasa en Hungría, lo mismo pasa en Serbia, donde la Unión Europea, a mi juicio, no ha estado del todo bien. Hablando de Serbia, estamos en una época de grandes aniversarios. Habéis nombrado el 80 aniversario de Naciones Unidas, pero también el 30 aniversario de la matanza de Srebrenica y los acuerdos de Dayton. Y también, hoy voy a hablar de Serbia, pero ha sido una fecha muy bien elegida porque estamos a 22 de septiembre y el 24 de septiembre del 2000 fueron las elecciones, las últimas elecciones en las que Milosevic estuvo en el poder. Que perdió Milosevic, pero intentó mantenerse. De con hecho, Serbia pasa igual. Claro, te iba a preguntar por eso, ¿no? Por sí. esos estudiantes serbios protagonizando protestas, marcando un punto de inflexión frente a un régimen como era el de Milosevic. ¿Qué elementos hicieron posible aquella movilización que ahora quizá no se dan? No lo sé. Bueno, a ver, antes quisiera hablar un poco de cómo funcionó un poco lo de la guerra, ¿no? Al igual que ahora, hace 30 años, bueno, hace un poco más, hace ya 35, tenemos
reconocimientos, que uno que sí, que otro que no. La Unión Europea es dividida con el reconocimiento. Ahora Palestina ante las repúblicas yugoslavas. También tenemos sanciones que no se aplican y que tampoco se dejan de aplicar. Europa dividida, cada uno va a lo suyo. Entonces, realmente se hace mucho hincapié en que se dice, es una teoría que bueno, hay que darle visos de, bueno, da que pensar, ¿no? Se dice, bueno, la comunidad internacional se cimentó más o tuvo más en cuenta las ansias de salir de esa federación yugoslava que iba mal, que desde los 80, de la muerte de Tito, estaba en colapso, solo se salvó por los créditos estadounidenses. Claro, se prestó más atención quizá a los croatas y a los eslovenos que a los serbios. Los serbios también querían abandonar esa federación, en el sentido de que no estaban tampoco a gusto. Ahí había estudiantes ya en el 91, en el 92, en el 93, totalmente y manifiestamente en contra de lo que se estaba haciendo en Croacia, de lo que se estaba haciendo en Bosnia, no querían la Gran Serbia. O sea, los estudiantes siempre tienen, digamos, ese gen estudiantil serbio. Esto no es nuevo, siempre han estado galvanizados. Y curiosamente, no dependen de ningún partido, ¿no? Ahora veremos a lo largo de esta charla que no se cuidan mucho de pertenecer a algún partido, porque hay un hartazgo muy grande entre la población serbia, entre los partidos, ¿no? Pasa también en Latinoamérica, todos son ladrones, corruptos. Bueno, estos estudiantes siempre han estado ahí, siempre. En 2000, del que se cumplen 25 años, ya estaban allí y fueron, digamos, sí, galvanizadores de las protestas, aunque había movimientos como Otpor, resistencia, ¿no?, en serbio, y que ya se siguen utilizando ahora, ¿no? De hecho, muchos del 2000 han sacado su chapita, ¿no? Del 2000, de han desempolmado, muchos boomers de ahora, entre los que yo me cuento, por supuesto, sacan con orgullo su chapita de Gotov je, esto está listo, esto ya se ha acabado, estamos preparados. La vuelven a sacar como diciendo, Milosevic está acabado, Vučić también está acabado. Hay mucho paralelismo y tienen en cuenta siempre, todo estudiante piensa siempre en la experiencia del 2000. A mí, sin embargo, lo que me parece, lo que veo en las sociedades civiles, sobre todo europeas, es un cierto, permíteme la expresión, adocenamiento. Y yo no sé si es culpa de los individuos o si hasta algún punto las autoridades, tanto las democráticas como las autocráticas, han aprendido a blindarse de los efectos de protestas como las que derribaron a Milosevic, sofocan la contestación incluso antes de que surja. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Vučić, Aleksandar Vučić, el presidente de Serbia, es un superviviente. Él sabe que bueno, lleva ya del 2017, 2018, 2020 hubo mucha protesta. Él sabe que va a salir ileso de eso. Él además ha dicho que no se va a presentar, que no va a cambiar la Constitución para presentarse. Él ha dicho, no, yo no soy ningún dictador, aunque lo es por el control de los medios de comunicación, por el autoritarismo, por el control del Poder Judicial. Exactamente está pidiendo lo que se pedía en el 2000. Vučić es una persona que fue ministro de propaganda, no directamente a las órdenes de Milosevic, pero, a ver, es una persona del viejo régimen, ¿no? Es una persona del comunismo de Milosevic, del socialismo de Milosevic, ¿no? Aunque su partido se llame progresista, viene del comunismo de Milosevic y en sede parlamentaria, en el 93, 94 creo, aseguró que los serbios iban a matar a 100 musulmanes por cada serbio muerto. Es decir, ese personaje está ahora después de muchas triquiñuelas, se quitó de en medio muchos conservadores demócratas que tenían realmente afán de sacar a Serbia del aislamiento internacional y la situación de paria en la que se encontraban. Y de hecho, en el 2000, cuando se echó a la calle toda la gente, quien ganó no fue una persona poco sospechosa del progresismo, fue Vojislav Kostunica, que fue una persona totalmente conservador, incluso de nacionalismo radical, pero eso sí, demócrata. Él estaba de acuerdo con los planes panslavistas, pero había que salir de ahí. El que salió con apoyo de todo el pueblo fue esa persona que venía del nacionalismo moderado, ultranacionalista antaño. La gente quería salir de ahí. Y ahora estamos en una situación
parecida. Los estudiantes se cuidan mucho de no adscribirse a ningún partido. No se quieren los partidos. Está Boris Tadic, está Marina Tepic, del partido de Antigua, bueno, que fue también compañero de Boris Tadic. Realmente, sí, dicen sus cosas, pueden tener más o menos razón, pero la gente, la protesta es muy descentralizada. Entre otras cosas, para que la policía no le meta caña a ningún partido ni a ningún manifestante. Entonces, estamos en un poco las mismas, ¿no? Ni el autoritarismo y la democracia, yo pienso que están un poco vacunados. Estamos viendo ahora con Netanyahu, ¿no? El reconocimiento de Palestina. Bueno, si se reconoce será inviable, ¿no? Claro. Te quería preguntar, de hecho, Antonio, sí, aunque no sea sobre Serbia, pero al final estamos hablando de entorno europeo. Dentro de la propia Unión Europea hay países que tienden hacia el autoritarismo, lo tenemos claro, si queremos los nombramos, si no, no, pero los hay con mucha evidencia. Te pregunto, ¿es un ejemplo esa juventud serbia o qué mecanismos han de servir para que la apatía social no cunda y en esos países no se permita esa merma de derechos sociales que al final los proyectos autoritarios terminan imponiendo y al final, incluso por ósmosis, al resto de vecinos? Yo pongo el ejemplo, el otro día hablando con alguien que me preguntó, pongo el ejemplo de que esto es como un armario malo del IKEA. Es muy fácil desmontarlo, todo este sistema de derechos, pero es muy difícil volverlo a montar. Pues esto es lo de siempre. En Serbia yo pienso que el secreto es, aparte de que son gente que llevan 35 años, bueno, desde antes, desde el 88, llevan ya manifestándose, saben lo que hay, nunca lo consiguen. Bueno, sí lo consiguieron en el 2000, pero bueno, quiero decir, saben de qué va la cosa y tienen muy claro que es una cosa descentralizada y no adscrita a ningún partido. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, en Hungría, ¿no? Tenemos una situación parecida a la de Serbia y parecida a la de Polonia con el PiS y con Confederacia, ¿no? Ahora resulta que viene ¿cómo se llama? Peter Magyar, que significa húngaro en húngaro. Húngaro, sí. Y dice, no, sí, es curioso, yo capitalizo este malestar y dice, pero bueno, tú has estado 18 años en el Fidesz. De repente te has levantado y no te has dado cuenta de que Fidesz y Orbán eran lo que eran. Claro, eso pienso yo que en Serbia no existe. En Polonia estaba solidaridad, ¿no? Solidaridad. No era un partido. Bueno, Lech Walesa era bastante conservador, pero no era un partido. Yo pienso que la clave es descentralización. Descentralización también es un rollo autogestión, que siempre se ha dado mucho en Serbia, ¿no? En Serbia siempre han estado, muy descentralizados. También se ve por la misma historia de siempre. Siempre temían que los rusos les fueran a invadir y entonces lo bueno es que cada persona sepa dónde tiene que estar en el caso de que un gobierno esté descabezado, ¿no? Entonces, ahora con los estudiantes serbios está pasando lo mismo. Frente a la violencia, frente a todo, ellos no tienen partido, no tienen cabecillas, no tienen nada. Se comunican por internet, hacen bloqueos, barren incluso las calles muchas veces. Es verdad que últimamente se está radicalizando y hay incluso ataques con bolsas de basura al SNS, ¿no? Al partido de Vučić. Yo no comparto eso, pero bueno, toda violencia acaba trayendo violencia. De todos modos, ellos están muy organizados y todo el pueblo les quiere. Todo el pueblo les quiere con independencia del partido. Yo he estado hablando con muchos serbios, unos son pro derechos de los gays, otros no soportan los derechos de los gays, y todos están de acuerdo con los estudiantes, les abrazan, les dan flores, les dan comida, les dan alojamiento. Y una visión muy relevante de por dónde se puede luchar por los derechos civiles. Sí. Antonio, como siempre, un placer hablar contigo y utilizar ejemplos como estos y tu buen conocimiento de ese mundo para que entendamos hacia dónde van nuestras sociedades. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta la próxima. En breve, Alemania será escenario de Red Storm Bravo, un gran simulacro en el que la OTAN ensaya cómo respondería a un ataque ruso. No es solo un ejercicio militar, también una prueba de preparación social, política, para un escenario que, aunque hipotético, todavía preocupa en todo el continente. Y nos preguntamos, ¿están realmente las sociedades europeas listas para afrontar un desafío de esta magnitud? Lo analizamos con María Victoria Campos Zabala, periodista, analista de inteligencia y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. María Victoria, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros por contar con
opinión. Un placer. Explícanos, bueno, ¿qué es Red Storm Bravo? ¿Qué objetivo buscaría la OTAN con un ejercicio de este tipo en Alemania? Bueno, el objetivo que tiene OTAN es fortalecer el flanco oriental europeo en previsión de que efectivamente, bueno, pues pudiera haber una incursión futura por parte de Rusia, que espero que no se dé, ¿no? En cuanto a la pregunta esta que me comentabas, bueno, que hacías al principio de si estamos preparados o no, bueno, Alemania sí que ha puesto en marcha esta gran maniobra de OTAN, en la que hay que destacar sobre todo, bueno, pues la intervención de actores civiles, también no solamente militares, también actores civiles como policía, bomberos, Cruz Roja, autoridades también portuarias, para fortalecer, como os decía, el flanco oriental. ¿Estamos preparados? Bueno, pues es una gran pregunta. A ver, la fuerza OTAN tiene una importante fuerza, una importante capacidad en efectivos, pues es bastante superior a los efectivos rusos, pero bueno, pues por ejemplo en materia nuclear, pues Rusia es bastante superior, y en algo en lo que bueno, pues tenemos un poco pendiente los europeos, sobre todo, pues es en el tema lo que se conoce como la guerra no convencional, claro. Es decir, los posibles ataques no convencionales. En esto Rusia pues nos lleva bastante adelanto. De hecho, bueno, pues ya se sabe, los analistas trabajan en esto desde hace tiempo. Ellos son expertos y han estado llevan años bueno, pues realizando estos ataques no convencionales a través de ciberataques, de maniobras, de procesos de desinformación, con la finalidad de desestabilizar las democracias europeas. Esta para mí es una de las partes más, digamos, más preocupantes, sí. O sea, digamos que destacaríamos la parte convencional, es decir, efectivos, bueno, pues en soldados, por ejemplo, pues OTAN, o sea, con el ejército americano y tal, y los miembros de OTAN europeos, pues somos, en efectivos, es superior, los efectivos de OTAN son superiores a los efectivos rusos, ¿no? Pero en armamento, como decía, por ejemplo, en armamento nuclear, pues Rusia ahí lleva un poco, bueno, pues la voz cantante, perdóname el coloquialismo. Claro, no, está evidente. Victoria, te quería preguntar, has mencionado la población civil. Sí. La población civil me da la sensación de que en Europa, o al menos en algunos países de Europa, y su implicación, su concienciación sobre esas posibilidades, están un poco abandonadas, ¿no? El papel de la población civil en escenarios de conflicto es fundamental destacarlo, ¿no? Y aleccionar. Sí, esta es la otra parte en la que te iba a comentar, que en esto también pues hacemos aguas frente a Rusia. O sea, a mí casi más que las capacidades militares, que por supuesto son importantes y que en ese sentido pues hay que seguir trabajando, algo en lo que hay que trabajar es en la conciencia y la cultura de seguridad y defensa, que está bastante abandonada. A mi juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá Finlandia y los bálticos son un ejemplo, no lo sé, porque me da la sensación de que como han tenido más cerca a Rusia desde siempre, están algo más concienciados. No sé si ese es el modelo en que, en tu opinión, podríamos luchar hacia ello. No, ellos están, por supuesto, están bastante concienciados, entre otras cosas, porque, claro, pues están geográficamente muy próximos. En nuestro caso, por ejemplo, yo te puedo poner el caso de España, que lo conozco más cerca, pues aquí la conciencia y la cultura de defensa que tenemos es bastante escasa. Es decir, primero no somos conscientes de la amenaza, no solamente de la amenaza rusa, sino de otro tipo de amenazas. Y bueno, pues parece que esto es como algo muy lejano, como esto de destinar recursos a lo militar, pues no sé, se nos tilda como de gente bélica, que no es así. Entonces, yo creo que lo que sí que hace falta es preparar a las diversas opiniones públicas, ¿no? A las sociedades, de la necesidad de bueno, pues de trabajar en este sentido, no solamente
en preparar volver en algunos casos incluso al servicio militar obligatorio si llegase el caso. A lo mejor esto no va a gustar mucho que diga Bueno, esto. es tu opinión. Claro, no, es mi opinión. A ver, que esperemos que no tengamos que llegar a eso, pero bueno, la prevención, pues yo creo que es importante, ¿no? Esa parte de concienciar a la ciudadanía, no solamente para que bueno, pues lleven a bien la reducción, que esta es la parte difícil, digamos, o el aumento, mejor dicho, del gasto de defensa, sino, bueno, pues en un momento dado tener que destinar efectivos y estar preparados. Bueno, recordar la famosa mochila esta que ya nos dijeron en Europa que deberíamos preparar todos los ciudadanos europeos, todo el revuelo que trajo esto, pues eso es significativo, o sea, eso es indicativo de que muy preparado, que no estamos concienciados para la amenaza. Yo ya no te digo un conflicto, o sea, yo creo que lo que hay que tener siempre en mente es la posibilidad. La amenaza está, o sea, la amenaza está porque el origen de OTAN está aquí, o sea, nace precisamente por eso, por el miedo del avance ruso. Claro. Yo lo que no sé, Victoria, es si, teniendo en cuenta que evidentemente la defensa militar en la Unión Europea está canalizada a través de OTAN, obvio, pero claro, somos todos miembros de un club supranacional en el que la parte civil igual tendría que coordinarla a alguien, porque si no cada país lleva un nivel de intensidad en esta preparación. A lo mejor tenía que ser Bruselas la que publicara directivas para que tengamos todos una política de defensa civil o de educación en defensa civil más homogénea. No sé cómo lo ves. Sí, pues me parece una idea genial, porque de hecho, bueno, pues sí quería comentar que, por ejemplo, en el ámbito militar, aunque somos muchísimos más, bueno, tenemos muchos más efectivos y tal, pues un problema que hay es sincronizar todas esas fuerzas militares, sincronizar todas esas diferencias incluso de culturas militares, de estrategias militares. Y en ese sentido, pues Rusia es una, y además con mucha determinación y que lleva años en esto. Entonces, en este sentido, efectivamente, no solamente es importante coordinar todas esas estrategias, y culturas militares diferentes, sino pues que todas las sociedades europeas fueran al unísono también en el mismo objetivo, por supuesto, de defensa. Nosotros estamos más en la defensa, y también esto que se entienda con cuidado, ¿no? Rusia está más como en el avance, ¿no? Quiero decir en el ataque, pero bueno, su determinación expansionista. Claro, tienen una guerra en marcha, desde luego, así que es evidente que es así. Pues sí, o sea. Es así. Victoria Campos Zavala, periodista, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por tu intervención, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, un abrazo. Nos vamos a marchar, no hay tiempo para más. Hemos repasado sobre ese aniversario de Naciones Unidas, hemos analizado cómo ante la proliferación de autoritarismos en el mundo las respuestas tienen que venir por parte de la sociedad civil, y hemos visto también cómo precisamente la sociedad civil no está muy preparada en Europa ante la posibilidad de un ataque de alguna fuerza externa. Con eso nos marchamos, sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Pulso Geopolítico vuelve mañana. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. La localidad de Mayorga, en el norte de la provincia de Valladolid, celebra las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. A partir del día 26, no te pierdas nuestras actividades culturales y musicales, nuestros festejos taurinos, seña de identidad y, sobre todo, el día 27, la Noche del Fuego, declarada de interés turístico nacional. Este mes de septiembre, Mayorga. Grábatelo a fuego. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas. Radio Intereconomía.